Nadie en Bolivia podía imaginarlo, pero aquella tarde de enero de 1996, en una habitación del Hospital Militar de Santa Cruz, estaba a punto de revelarse un secreto que cambiaría medio siglo de historia. Miguel Terán López, de 43 años, sostenía la mano huesuda de su padre. El viejo respiraba con dificultad, el olor a desinfectante se mezclaba con el del sudor y el miedo. El corazón de Miguel latía al ritmo de los monitores, lento, irregular, como si ambos compartieran el mismo pulso. Mario Terán, el hombre que había ejecutado al Che Guevara, apenas podía hablar. «Hijo», murmuró entre jadeos. «Lo que sabes de mí es mentira». Miguel parpadeó, confundido. Creció oyendo que su padre había salvado al país del comunismo, que había sido el soldado valiente que enfrentó al mito. Pero lo que escuchó a continuación le arrancó el suelo bajo los pies. «No fui un héroe. Fui un asesino». El aire se volvió denso. Miguel sintió que la habitación se achicaba, que el sonido del oxígeno se volvía un silbido insoportable. Su padre no lloraba, pero sus ojos pedían perdón. En ese momento, comprendió que algo más grande que la historia oficial se escondía detrás de aquel disparo en la higuera. Lo que su padre diría después haría tambalear todo lo que Miguel creía sobre el bien y el mal. Miguel tenía 14 años cuando su padre se convirtió en leyenda. Octubre de 1967, las radios gritaban la noticia: el Che Guevara ha sido ejecutado. En la escuela, todos lo señalaban con admiración. «Tu papá es un héroe», decían. Pero al llegar a casa, el héroe no sonreía. Mario Terán se encerraba en silencio, con una mirada que parecía venir de otro mundo. Esa noche, Miguel se levantó al baño y escuchó sollozos. Se acercó a la puerta del dormitorio. «No puedo, Rosa», decía su padre entre lágrimas. «No puedo cerrar los ojos sin verlo». «Eras un soldado, Mario». «Seguiste órdenes», respondía su madre. Miguel temblaba. Nunca había oído llorar a su padre. Nunca lo había escuchado con tanto miedo. Y aquella frase quedó tatuada en su mente: «Me miró con lástima, no con odio». Los héroes no lloran, pensó Miguel. Pero su padre sí. Esa sería solo la primera noche de un tormento que duraría toda la vida. Los años pasaron y la culpa se convirtió en un huésped invisible en casa. En público, Mario Terán era el soldado ejemplar, uniforme impecable, sonrisa tensa, discursos de valor. En privado, era un hombre roto. Las pesadillas lo despertaban gritando. «Dispara, cobarde», gritaba dormido, y Miguel corría a su habitación para verlo empapado en sudor. Miguel creció entre medallas y silencios. Aprendió a leer las señales, el vaso de ron extra, el temblor en las manos, la mirada perdida. Cada detalle era un eco del pasado. A veces, cuando su padre estaba ebrio, hablaba con alguien invisible. «No es tu culpa, soldado», susurraba, como si intentara convencerse. Miguel nunca preguntó. El miedo a destruir la imagen del héroe podía más. Pero una noche, buscando unos documentos, abriría algo que cambiaría para siempre lo que creía saber sobre su padre. Detrás de una caja metálica oxidada, el verdadero rostro del héroe lo estaba esperando. Era 1975. Miguel tenía 22 años y buscaba papeles militares de su padre. Al fondo del armario, detrás de uniformes viejos, encontró una caja de metal cerrada con candado. Forzó la cerradura. Dentro, una libreta cubierta de polvo. La abrió. 9 de octubre de 1967. Hoy maté a un hombre. El corazón de Miguel se detuvo. Las páginas siguientes eran una confesión. Me ordenaron hacerlo. Temblaba tanto que no podía sostener el rifle. Él no me miró con odio. Me miró con compasión. Le dije: «Lo siento». Me respondió: «No es tu culpa, soldado. Solo hazlo rápido, punto». Miguel sintió náuseas. Continuó leyendo. Disparé 3 veces. Con cada disparo, algo dentro de mí murió. Vomité. Lloré. Los demás me llamaron héroe. Yo solo quería desaparecer. Miguel cerró el diario. Se quedó mirando el vacío, entendiendo por primera vez que su padre no había vuelto de la higuera. Solo su cuerpo lo hizo. Pero aún no había visto la parte del diario que contaba lo que vino después. Las siguientes páginas hablaban de noches interminables, alcohol, pesadillas, culpa. 8 años soñando con los ojos del hombre que maté, decía una entrada. Miguel volvió a guardar el diario, temblando. Esa noche no pudo dormir.
Al amanecer, observó a su padre en la mesa, leyendo el periódico, con el rostro agotado. Por primera vez sintió compasión. No por el soldado, sino por el hombre que no podía escapar de sí mismo. Pasaron los años. Mario perdió su puesto en el ejército tras llegar borracho a una ceremonia. Miguel intentó alejarse, formar su propia vida. Pero el peso del secreto lo mantenía atado. No podía mirar a su padre sin recordar las palabras del diario. Solo vas a matar a un hombre. El silencio se convirtió en herencia. Y la herencia, en condena. Una década después, ese silencio estallaría cuando Miguel se atrevió a decir lo que llevaba guardado desde que era niño. Era 1985. Miguel tenía 32 años, un hijo pequeño y una rabia contenida que llevaba toda la vida acumulando. Su padre, ya envejecido, seguía bebiendo cada noche, atrapado en un ciclo que nadie entendía. Una tarde, durante una visita, lo encontró frente al espejo, con el uniforme desabrochado, observando su reflejo como si no lo reconociera. Papá, dijo Miguel en voz baja, sé lo que pasó en la higuera. El silencio fue inmediato. El viejo giró lentamente. Sus ojos se abrieron con terror. ¿Qué sabes? Todo. Leí tu diario. Mario se desplomó en la silla. Lloró. No gritó, no negó nada. Simplemente lloró. He vivido 18 años en el infierno, susurró. Cada noche escucho su voz. No le pedía perdón a Dios, hijo. Le pedía perdón a él. Miguel se arrodilló y lo abrazó. Por primera vez, el héroe se rompió del todo. En ese abrazo nació algo que ninguno de los dos había sentido en décadas. Comprensión. Pero el destino aún tenía preparada una última condena para el viejo soldado. El diagnóstico llegó 6 años después. Cáncer pulmonar. 2 años de vida, dijeron los médicos. Mario Terán no se sorprendió. Al menos sé de que muero, bromeó con amargura. Durante las primeras sesiones de quimioterapia, comenzó a hablar. No con los médicos, ni con la prensa, sino con su hijo. ¿Sabes qué fue lo peor? Preguntó un día mientras miraba por la ventana del hospital. No fue matarlo. Fue cuando me llamaron héroe. Miguel guardó silencio. El valiente era él. No tenía miedo. Yo sí. Sus palabras no eran excusas, eran epitafios. Miguel anotaba mentalmente cada frase, consciente de que esas confesiones eran su verdadera herencia. Detrás del mito había un hombre que no buscaba redención, solo descanso. Pero aún faltaba la revelación que Mario había jurado nunca contarle a nadie. Era 1994, una tarde gris. Mario se veía débil, casi transparente, pero su voz sonó más clara que nunca. Miguel, hay algo más que debes saber. El hijo lo miró, temiendo lo peor. Después de disparar, regresé. Volví al salón donde estaba su cuerpo. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez necesitaba verlo una vez más. Esperaba encontrar odio. Pero no. Su rostro tenía paz. Mario bajó la mirada. Eso me destruyó. Me di cuenta de que él había hecho las paces con su muerte, y yo, nunca podré hacerlas con la mía. Miguel sintió un escalofrío. Era como si su padre hablara desde una frontera invisible entre la vida y la condena. Afuera, comenzaba a llover, como si el cielo quisiera limpiar una historia manchada de culpa. 2 años después, esas serían las últimas palabras de un hombre que cargó con su propio juicio. 15 de enero de 1996. Hospital Militar de Santa Cruz. El oxígeno silbaba, la luz del atardecer entraba por la ventana y el reloj marcaba el final. Miguel sostenía la mano de su padre. Hijo, susurró Mario, prométeme algo. Lo que sea, papá. Cuando yo me vaya, cuenta la verdad. Diles que no fui un héroe, que fui un hombre asustado que obedeció una orden que lo destruyó. Miguel lloró en silencio. Papá, no digas eso. Escúchame. Tal vez así evites que otro haga lo mismo. Una pausa larga. Mario respiraba con dificultad. ¿Sabes qué pensé después de disparar? Preguntó con voz quebrada. Pensé que él tenía razón. Solo maté a un hombre. Pero al hacerlo, también me maté a mí mismo. 3 horas después, el soldado que ejecutó al Che Guevara cerró los ojos para siempre. Pero para su hijo, la verdadera muerte de Mario había ocurrido 29 años antes.
El entierro fue sobrio, con banderas, discursos y un silencio que dolía. En el certificado de defunción escribieron cáncer pulmonar, pero Miguel sabía que su padre había muerto de culpa. Guardó el diario en una caja fuerte y juró cumplir su promesa. Pasaron los años. En las noches, Miguel soñaba con un aula vacía, un rifle y una voz que decía, «Dispara, cobarde». Se despertaba sudando, con el eco de aquel fantasma que nunca conoció. A veces se preguntaba si la culpa era hereditaria, si el peso del pecado podía transmitirse como la sangre. El tiempo avanzó. Bolivia cambió, los nombres se olvidaron, pero la historia seguía viva, encerrada en aquella libreta de 1967. Miguel sabía que algún día tendría que hablar. No por su padre. Por sí mismo. Ese día llegaría medio siglo después, cuando un hombre en la televisión encendería la chispa que había dormido durante décadas. Octubre de 2017. Han pasado 50 años desde la higuera. Miguel, ahora con el cabello gris y la mirada cansada, está en su sala, viendo la televisión. El noticiero anuncia un especial, 50 años de la muerte del Che Guevara. Las imágenes desfilan como fantasmas familiares, la escuela, los soldados, el cuerpo en la camilla. Miguel siente un nudo en el pecho. De pronto, una voz femenina lo saca del trance. Yo estuve allí, dice Rosalía Conori, una mujer de acento campesino. Era una niña. Vi a mi padre llorar después de disparar. Lo escuché decir, perdóname, una y otra vez. Miguel deja caer el control remoto. El eco de esas palabras lo atraviesa como una bala. No era el único que conocía la verdad. Había otra testigo. Alguien que había visto el sufrimiento de su padre. Por primera vez en décadas, siente que la promesa pesa menos. O quizá, por fin, lo está aplastando. Esa noche, decide que el silencio ya no es un acto de amor, sino de cobardía. Durante días no puede dormir. Camina por la casa, abre la caja fuerte, saca el diario. Las letras de su padre parecen moverse con la respiración del tiempo. Cuenta la verdad, lee en la última página. Afuera, Santa Cruz está en calma. Pero dentro de Miguel hay una guerra. La voz de su padre lucha contra la del miedo. Te van a odiar, se dice. Lo llamarán traición. Al amanecer, escribe una carta. Breve, temblorosa, tengo el diario de Mario Terán. Quiero contar la verdad. Busca un periodista argentino que durante años ha investigado los últimos días del Che. Envía el mensaje y apaga el teléfono. Por primera vez desde 1967, siente que puede respirar sin mentirse. 3 días después, el periodista le responde y el pasado comienza a salir del escondite. La entrevista ocurre en marzo de 2018. Un hotel modesto, una grabadora, 2 tazas de café. Miguel habla con voz baja, pero firme. Mi padre no fue un héroe. Fue un hombre que obedeció. Y esa obediencia lo destruyó. El periodista escucha sin interrumpir. Cuando Miguel le entrega el cuaderno, sus manos tiemblan. Esto, murmura el reportero. Esto cambia todo. Miguel asiente. Cuando la entrevista se publica, el impacto es inmediato. Algunos lo llaman valiente. Otros, traidor. Mancha el nombre de su padre, dicen unos. Revela la humanidad que la historia ocultó, responden otros. Miguel no lee los comentarios. Solo mira el cielo de su ciudad y piensa en la voz de su padre, repitiendo entre sueños, solo maté a un hombre. Pero la reacción más inesperada vendría de alguien que jamás imaginó escuchar. 6 meses después de la publicación, una carta llega desde Cuba. El remitente, Aleida Guevara March. La hija del Che. Miguel la sostiene sin abrirla durante horas. Finalmente, la rasga con cuidado. Señor Terán, comienza, durante medio siglo odié el nombre de su padre. Pero su testimonio me mostró algo que nunca consideré, mi padre no fue la única víctima. Su padre también lo fue. Miguel se queda quieto. La carta continúa, no le pido que lo perdone, pero quiero que sepa que entiendo el dolor que llevó toda su vida. Cuando mi padre dijo, no es tu culpa, soldado, ya lo había perdonado. Las lágrimas caen sobre el papel. Por primera vez, la frase que había perseguido a su familia se convierte en alivio. Aleida termina la carta con una invitación que Miguel jamás pensó recibir. Si alguna vez viene a Cuba, me gustaría conocerlo, dice la última línea. No para hablar de política, sino de 2 familias destruidas por un momento en la historia.
Miguel relee la carta 3 veces. En cada lectura, la culpa se vuelve más ligera. La guarda en el bolsillo de su camisa, junto al retrato amarillento de su padre joven. Esa noche sueña con la higuera. Pero no hay disparos ni gritos. Solo 2 hombres frente a frente. Uno vivo, otro muerto, los 2 con lágrimas en los ojos. Al despertar, Miguel sabe lo que tiene que hacer. No se trata de limpiar un nombre. Se trata de cerrar un círculo que lleva medio siglo abierto. 3 meses después, abordará un avión rumbo a La Habana, sin imaginar que ese viaje cambiará su vida para siempre. Octubre de 2019. Aeropuerto José Martí, La Habana. Miguel Terán desciende del avión con el corazón agitado. En su maletín lleva una copia del diario y la carta que Aleida le escribió. La humedad del aire cubano lo golpea de frente, como si el pasado lo recibiera en persona. Afuera lo espera una mujer de mirada firme y sonrisa contenida. Señor Terán, dice ella. Soy Aleida. El silencio que sigue no es incómodo, es sagrado. 2 herencias opuestas se miran por primera vez. Él, hijo del ejecutor. Ella, hija del ejecutado. Durante el trayecto hacia su casa, casi no hablan. Solo intercambian miradas que dicen más que cualquier palabra. En el jardín, Aleida sirve café. Miguel sostiene la taza con las manos temblorosas. Mi padre nunca superó lo que hizo, rompe el silencio. El mío escribió que los verdaderos enemigos no eran los soldados, sino los sistemas que los enviaban a matarse, responde Aleida. Y en ese instante, sin ceremonias, el perdón comienza a tomar forma. Pero lo que harían juntos después transformaría el dolor en un mensaje para el mundo. Las horas pasan como minutos. Hablan de sus infancias, de los silencios, de las cicatrices que no salen en los libros. Miguel muestra una foto de su padre joven, sonriente. Aleida la observa largo rato. Nunca lo había visto así, dice con voz suave. Luego, Miguel saca la libreta. La abre en la página del 9 de octubre de 1967 y la coloca sobre la mesa. Aleida la toca con cuidado, como si sostuviera una reliquia que quema y cura a la vez. Mi padre le dijo que no era su culpa, susurra. Ahora entiendo por qué. Ambos lloran sin vergüenza. En ese llanto compartido hay algo nuevo, descanso. Al caer la tarde, deciden escribir una carta conjunta. El título, Carta de 2 familias unidas por la tragedia. Miguel escribe la primera frase. Aleida corrige la última. Cuando esa carta se publique, el mundo descubrirá que la historia todavía puede pedir perdón. La carta se publica en noviembre de 2019 en los principales periódicos de Latinoamérica. El verdadero enemigo no son las personas al otro lado de la guerra. El enemigo es la guerra misma. En cuestión de horas, se vuelve viral. En redes, miles comparten fragmentos, cada bala deja 2 víctimas, la que cae y la que dispara. En universidades, en programas de radio, en aulas y calles, se debate la frase. Los nombres Terán y Guevara vuelven a encontrarse, no como opuestos, sino como espejos. Miguel observa la noticia desde su casa. Por primera vez en su vida, siente orgullo sin culpa. Su padre no murió para ser héroe ni villano. Murió para que el mundo recordara lo que cuesta desobedecer al miedo. Esa noche, Aleida lo llama. Lo hicimos, Miguel, dice. Ahora la historia respira distinto. Pero aún faltaba un gesto final que sellaría el círculo donde todo comenzó. 2 años después, en 2021, los gobiernos de Bolivia y Cuba organizan un evento conjunto en La Higuera. 54 años después del disparo, Miguel y Aleida se encuentran frente a la vieja escuela. Las paredes, agrietadas, conservan el eco del pasado. Miguel se acerca al lugar exacto donde su padre disparó. Coloca una flor blanca. Mi padre me pidió que contara la verdad, dice ante el público. Lo hago hoy, para que nadie más cargue con una culpa así. Aleida toma el micrófono. Su voz tiembla, pero no de odio. Durante medio siglo odié al hombre que mató a mi padre. Hoy entiendo que también era una víctima. La multitud guarda silencio. Algunos lloran. Nadie aplaude. Nadie necesita hacerlo. Sin saberlo, ese día Miguel también estaba despidiéndose de su propio fantasma. Esa noche, después del acto, Miguel se queda solo en la escuela. El viento sopla entre las paredes y parece traer voces antiguas. Cierra los ojos. Imagina a su padre joven, con el rifle temblando en las manos. Lo ve llorar, pedir perdón, bajar el arma.
Ya está, papá, susurra. Ya lo conté. El aire se calma. Por primera vez en más de medio siglo, el peso en su pecho desaparece. De regreso al hotel, mira por la ventana el cielo boliviano. En algún punto entre las montañas, siente que su padre también lo mira. Y entiende, al fin, lo que quiso decirle en su lecho de muerte: la verdad no destruye. Libera. Esa frase se le queda grabada. Es el epitafio que nunca estará escrito en ninguna tumba. Pero la historia aún tenía una última enseñanza, una que Miguel solo descubriría años después. 2022, han pasado 3 años desde el encuentro en La Habana y el acto en La Higuera. Miguel Terán se ha convertido, sin quererlo, en una voz para quienes cargan con culpas heredadas. Lo invitan a universidades, a foros de veteranos, a encuentros de paz. Él siempre dice lo mismo: yo no soy historiador ni político. Soy solo el hijo de un hombre que no pudo dormir durante 29 años. La gente lo escucha en silencio, con lágrimas contenidas. A veces, después de hablar, se le acercan soldados retirados. Uno le susurra: yo también tengo un fantasma. Miguel asiente. No hace falta más. Empieza a escribir un libro. No sobre su padre, sino sobre todos los padres que la guerra devora por dentro. Lo titula Solo maté a un hombre. No busca venderlo, solo dejar constancia. La historia, al fin, se está escribiendo con las manos limpias. Pero cuando el libro se publique, una nueva ola de controversia volverá a poner su apellido bajo fuego. El libro sale en 2023. Las primeras semanas, los periódicos lo celebran como una obra de reconciliación. Pero pronto llegan los ataques. Está manchando la memoria del ejército. Quiere reescribir la historia. Su padre fue un héroe, y él lo convierte en víctima. Miguel no responde. Ya aprendió que la verdad no necesita defensa. Sin embargo, una noche, recibe un mensaje que lo sacude. Una mujer le escribe desde Cochabamba: mi abuelo estuvo en La Higuera. También lloró toda su vida. Gracias por contar lo que nadie quiso. Miguel lee esas líneas y sonríe. Entiende que su historia ya no le pertenece. Le pertenece a todos los que alguna vez cargaron una orden injusta. Un mes después, recibirá una llamada que lo llevará de vuelta al lugar donde todo empezó. Un funcionario de Cultura de Bolivia lo contacta. Queremos invitarlo a grabar un documental sobre la memoria de La Higuera. Usted y Aleida serán los narradores. Miguel duda. Volver allí otra vez. Mirar las paredes donde su padre tembló. Pero acepta. En el rodaje, las cámaras lo siguen mientras recorre el aula. Toca el suelo, observa los agujeros en la pared, siente el eco de los disparos. Aquí terminó una vida, dice frente a la cámara, pero también empezó otra. La mía. Aleida se une a la escena. A veces pienso, dice ella, que el perdón es la forma más revolucionaria de venganza. La frase queda grabada como cierre del documental. Cuando lo ve en la televisión, Miguel siente paz. No hay rencor. No hay rabia. Solo historia transformada en conciencia. Pero un encuentro inesperado, al final de ese rodaje, volverá a tocar el alma de Miguel. El último día de filmación, un anciano se le acerca. Su rostro está arrugado por el sol y los años. ¿Usted es el hijo del sargento Terán?, pregunta. Sí. El hombre asiente, con los ojos húmedos. Yo era uno de los soldados ese día. Vi a su padre después. No podía dejar de llorar. Nunca lo olvidé. Miguel lo escucha sin hablar. El anciano continúa. Siempre quise decirle que su padre no fue cobarde. Hizo lo que todos temíamos. Pero también fue el único que después sintió culpa. Eso lo hace más humano que cualquiera de nosotros. Miguel lo abraza. Siente que, por fin, alguien más confirma lo que él siempre supo. La historia no se mide en medallas, sino en el peso de la conciencia. Esa noche, Miguel escribirá su última carta, dirigida a un destinatario que ya no puede responder. Querido papá, empieza la carta. Han pasado 56 años desde aquel disparo. Cumplí mi promesa. Conté la verdad. Y el mundo, por un instante, escuchó. Quisiera decirte que te perdono, pero la verdad es que ya no hay nada que perdonar. Porque entendí que el perdón no borra el pasado, lo ilumina. Tu historia cambió la mía. Pero también cambió la de miles que descubrieron que obedecer no siempre es lo correcto.
Donde quiera que estés, espero que hayas encontrado la paz que te negaste toda tu vida. Tu hijo. Miguel. Dobla la carta y la deja dentro del diario. Luego la guarda en la caja fuerte, junto a una foto, su padre en uniforme, sonriente, con una mirada que ahora ya no parece de un héroe, sino de un hombre común. Pero antes de cerrar el capítulo de su vida, Miguel recibirá una invitación que convertirá su historia en símbolo de reconciliación mundial. Marzo de 2024. Miguel recibe un correo del Comité Internacional por la Paz. Le proponen ser orador principal en la Asamblea Global de Reconciliación en Ginebra. El tema, la humanidad detrás del enemigo. Por un instante duda. Él no es político ni académico. Pero recuerda la promesa, la voz de su padre temblando en aquella habitación de hospital, cuenta la verdad. Viaja solo. Lleva una copia del diario y una foto en blanco y negro. En el escenario, frente a cientos de delegados, su voz suena serena. Mi padre no fue un héroe ni un villano. Fue un hombre. Y los hombres, cuando matan, mueren un poco también. La sala queda en silencio. He aprendido que el perdón no es debilidad. Es el último acto de libertad que nos queda. Al terminar, el público se pone de pie. Nadie aplaude con euforia. Lo hacen con respeto. Miguel baja del estrado y siente que algo invisible se ha completado. Esa noche, en su habitación de hotel, descubrirá una carta que lo dejará sin palabras. La carta lo espera sobre la cama del hotel. En el sobre solo hay un sello, La Habana. La abre con cuidado. Querido Miguel, escribe a Leida, acabo de ver tu discurso. Mi padre estaría orgulloso de ti. Has hecho lo que él soñó, convertir la tragedia en lección. Miguel sonríe. Continúa leyendo. Cuando vuelvas, quiero que vengas a la higuera una última vez. No como hijo de quien disparó, ni como hijo del perdonado. Quiero que vengas como lo que eres, puente. Dobla la carta. Mira por la ventana la noche europea, donde la lluvia parece caer con compasión. En su pecho ya no hay dolor. Solo gratitud. Al día siguiente, compra un pasaje a Bolivia. No por nostalgia, sino por destino. El viaje de regreso a la higuera lo llevará a descubrir el verdadero significado de la paz. El camino hacia la higuera está más silencioso que nunca. Los árboles, las montañas, el polvo. Todo parece detenido en el tiempo. Miguel camina solo hasta la vieja escuela. Las paredes están restauradas. Ahora hay una placa que dice: aquí cayeron 2 hombres. Uno por las balas. Otro por la culpa. Se arrodilla y coloca 2 flores, una por Ernesto, otra por Mario. Los 2 fueron víctimas, susurra. Pero también fueron maestros. Saca el diario. Lo abre en la primera página, donde su padre escribió: hoy maté a un hombre. Con una pluma, añade una última línea, y su hijo aprendió a perdonar. Luego cierra el cuaderno. Lo deja sobre el suelo, junto a las flores. Y se marcha sin mirar atrás. Pero ese acto anónimo será descubierto semanas después, convirtiéndose en un símbolo inesperado. Un grupo de estudiantes que visita el lugar encuentra el diario. Lo entregan al museo local. Los curadores deciden exhibirlo sin modificar una palabra. Pronto, la imagen del cuaderno con las 2 frases se vuelve viral. Hoy maté a un hombre. Y su hijo aprendió a perdonar. Medios de todo el mundo retoman la historia. Documentales, artículos, debates. El apellido Terán deja de ser el del verdugo. Se convierte en el del redentor. Miguel observa todo desde su casa en Santa Cruz. No busca protagonismo. Solo sonríe. Ahora sí, papá, susurra, descansa. En la pared, las 2 fotos siguen lado a lado, Mario Terán, 1966. Miguel y Aleida, 2019. 2 rostros unidos por un mismo destino, entender que en la guerra no hay ganadores. Falta solo un último capítulo, uno que no pertenece al pasado, sino al legado. 2025, Miguel tiene 71 años. Vive rodeado de sus hijos y nietos. En su sala, las fotos siguen ahí, pero ya no pesan. Cuando le preguntan por su padre, responde sin dolor. Mi padre me enseñó 2 cosas. Que matar a alguien te mata a ti también. Y que la única manera de vivir con nuestros errores es admitirlos. En charlas escolares repite una frase que se ha vuelto su credo. Cada enemigo tiene un rostro, una historia y una familia. Cuando le quitamos la vida, algo nuestro muere también.
Los jóvenes lo escuchan en silencio. Cuando la noche cae, Miguel enciende una vela frente a las fotos. Cierra los ojos. Siente que ya no hay distancia entre el ejecutor y el ejecutado. Solo dos hombres, dos destinos, una lección. La llama parpadea y el silencio lo envuelve. El ciclo está completo. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Y a veces, contarla no es solo un acto de memoria. Es un acto de amor.